Buen día, estudiantes. El día de hoy les vamos a explicar una clase sobre la tabla periódica y un poco de su historia. A continuación, se les va a poner un video para que puedan visualizar un poco sobre lo que vamos a tratar en el tema. Pero mi vida personal y laboral no estaría bien que me relacionaran. La tabla periódica es la herramienta más poderosa que tienen los químicos para organizar la información. Sin ella, la química sería un caótico y confuso revoltijo de observaciones aparentemente al azar. Lo que vuelve realmente invaluable a la tabla periódica es su uso como herramienta de predicción. Podrás con ella predecir muchas cosas sobre la conducta química de un elemento si es que sabes dónde se encuentra en la tabla periódica. Cada elemento en la tabla periódica se halla representado por un cuadrado con un símbolo químico de una o dos letras. La mayoría de los símbolos químicos están derivados del nombre del elemento en inglés, pero algunos otros vienen de otras lenguas. Por ejemplo, el símbolo de la plata es Ag, que viene de la palabra en latín argento. El símbolo del plomo es Pb, que viene del latín plumbum. Por encima del símbolo químico se encuentra el atómico. Debajo aparece el nombre completo del elemento y su masa atómica. La mayoría de los elementos son metales y puedes encontrarlos en la mitad y hacia la izquierda de la tabla periódica. Los elementos metálicos son normalmente brillantes y buenos conductores del calor y la electricidad. Los no metales se encuentran en la parte superior derecha de la tabla, salvo el hidrógeno, que si bien está a la izquierda, también es un no metal. Por lo general, los no metales no son brillantes ni tampoco buenos conductores del calor ni la electricidad. La línea que divide a los metales de los no metales en la tabla es gruesa y tiene la forma de una escalera. Los elementos que se hallan a ambos lados de la escalera son por lo general llamados metaloides y poseen algunas propiedades de los metales y otras de los no metales. Fíjate que los átomos están enunciados en el orden creciente del número atómico cuando lees la tabla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada elemento posee un único número atómico. Se trata de la cantidad de protones presentes en el núcleo del átomo. Entonces, ¿por qué los elementos están organizados en filas y columnas? ¿Por qué no los pusieron simplemente en una lista larga? Resulta que si ordenas los elementos por su número atómico, aparece un patrón. Se observa una periodicidad o una repetición de ciertas características. Por ejemplo, cada cierto lapso aparece un gas inerte. Justo al lado de él habrá un elemento que se reacciona de forma violenta con el agua. Esta repetición periódica es conocida como la ley periódica. Esta es la base para organizar los elementos de la tabla periódica en columnas. Una columna vertical de elementos es denominada grupo o familia. Estos elementos agrupados poseen similares propiedades químicas. Ahora sabemos que eso sucede porque poseen similares configuraciones de electrones de valencia. Hay 7 filas horizontales en la tabla periódica. Estas filas son denominadas periodos. Cada fila corresponde a un diferente nivel de energía ocupado por los electrones. Los dos grupos de la izquierda son los metales alcalinos y los metales alcalino térreos. En estos grupos, las órbitas S en la capa más externa del átomo están completas. En la derecha hay un bloque de 6 columnas. Estos elementos poseen las órbitas P más externas completadas. Fíjate que en el extremo derecho se hallan los gases nobles, todos los cuales poseen la capa de valencia completa de electrones. En el medio existe un bloque de 10 columnas, los metales de transición. En estos elementos, las órbitas D más externas están siendo completadas. Los asteriscos te llevan a la parte inferior de la tabla periódica, donde se encuentran 2 filas de 14 columnas, los metales de transición internos, también conocidos como los lantánidos y actínidos. Estos elementos poseen las órbitas F más externas completadas. A lo largo de los años, los grupos de la tabla periódica han sido listados en una variedad de formas. Dependiendo de cuál tabla periódica observes, podrá tener 1, 2 o hasta 3 diferentes sistemas para enumerar los signos con números romanos y A y B. Este sistema fue muy difundido en Norteamérica y en Europa. Lamentablemente, las designaciones fueron de alguna manera arbitrarias. En Norteamérica, los grupos A eran los bloques S y P, conocidos como los elementos representativos. Y los grupos B estaban en el bloque D, los metales de transición. Al mismo tiempo, en Europa, los grupos A se encontraban a la izquierda y los grupos B a la derecha.
En ambos sistemas había un grupo del triple de tamaño llamado número romano 8. Para eliminar toda esa confusión, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, propuso un sistema que enumera los grupos de 1 a 18, sin las A ni las D. Este es un ejemplo de los tipos de modificaciones que han ido cambiando gradualmente la tabla periódica a lo largo de los años, al tiempo que se generaban nuevos datos y los químicos llegaban a acuerdos sobre cómo presentar la nueva información. Probablemente ni siquiera reconocerías la primera tabla periódica. A mediados de 1800 se habían descubierto menos de 70 elementos y ni siquiera se conocía nada sobre los gases nobles. En este punto no existía una manera acordada para listar los elementos de modo tal de ayudarles a los químicos. Por ejemplo, si se los listaba en el orden en que habían sido descubiertos, eso no aportaba demasiado sobre el comportamiento químico, con lo cual ese tipo de ordenamiento resultaría totalmente inútil como herramienta predictiva. Era ese el estado de situación cuando el químico ruso Dmitri Mendeleev desarrolló la tabla periódica. En 1869, Mendeleev vino con la idea de listar los elementos ordenándolos de menor a mayor según su masa atómica. Casi en simultáneo, Lothar Meyer en Alemania publicó un sistema casi idéntico para clasificar los elementos. En general se le da la autoría del descubrimiento a Mendeleev, debido a que dedicó enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a defender este nuevo sistema y colaboró para que fuera ampliamente aceptado. Mendeleev insistió en que los elementos con propiedades similares deberían estar listados juntos, y debido a esto quedaron algunos huecos en esta tabla. De manera valiente, Mendeleev propuso la existencia de una cantidad de elementos que aún no habían sido descubiertos, y que algún día completarían estas lagunas. Los nombró de acuerdo a sus lugares en esta tabla. Por ejemplo, el elemento propuesto como ECA-aluminio se encontraría debajo del aluminio, mientras que el ECA-silicio se encontraría debajo del silicio. Años más tarde, estos elementos fueron efectivamente descubiertos, y sus características coincidían bastante con las predicciones de Mendeleev. Este resultó un ejemplo categórico de la utilidad de la tabla periódica de Mendeleev como herramienta predictiva, algo de lo que hasta este momento carecían los químicos. En 1903, el físico inglés Henry Moseley introdujo una modificación importante a la tabla periódica. Monstruo del grupo de estudio de Ernest Rutherford se hallaba probando elementos metálicos con rayos X y midiendo la longitud de onda de las emisiones de esos rayos. Cada elemento le daba resultados diferentes. Moseley desarrolló una relación matemática entre las longitudes de onda de los rayos X producidos por los diferentes elementos y sus números atómicos, que se incrementaba en 1 en cada elemento. Moseley sugirió que el número atómico era más significativo para predecir la conducta química que la masa atómica, tal como se lo consideraba hasta ese momento. Moseley reorganizó los elementos de la tabla periódica, listándolos de menor a mayor según el número atómico en lugar de la masa atómica. Corrigió algunas inconsistencias de la tabla, alargó en posición atómica que el control atómico inferior. Al igual que lo hizo Mendeleev, también Moseley dejó espacios en la tabla periódica para los cuales propuso que podrían corresponder diversos elementos no deseados. En ese incluyeron los números atómicos 43, 61, 72 y 75. Los elementos propuestos por Moseley y muchos otros han sido descubiertos desde entonces. Existen 92 elementos naturales y diversos otros que no se encuentran en la naturaleza, pero que lograron ser sintetizados. Nos estamos quedando sin espacio para todos los nuevos. Lo cercano tiene que emplear la tabla periódica. Bueno, a continuación voy a explicarles sobre la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos es un registro de todos los elementos químicos conocidos por la humanidad. Los elementos están ordenados en una tabla por
su número atómico o número de protones, su configuración electrónica y sus propiedades químicas. La tabla periódica se dice que la periódica fue publicada en Mendeleev y contenía 63 de los 118 elementos hoy conocidos en la naturaleza. Estaba organizada basándose en sus propiedades químicas. Por otra parte, el profesor de química alemán, Julius Meyer, publicó una versión ampliada, pero basándose en las propiedades físicas de los átomos. Ambos estudiosos organizaron los elementos en filas, teniendo la prevención de dejar espacios en blancos en donde intuían que habrían elementos aún por descubrir. En la línea del tiempo, como fue avanzando la tabla periódica, tenemos que entre el 1820, el químico alemán Johann Dobereiner clasificó a algunos de los elementos en grupos de 3 denominados triadas, ya que tenían propiedades químicas similares. Por ejemplo, en la triada cloro, bromo y yodo notó que la masa atómica del bromo estaba muy aproximada al promedio de la masa cloro y del yodo. Desafortunadamente, no todos los elementos que se agrupaban en triadas y sus esfuerzos fallaron para proponer una clasificación de los elementos. Bueno, continuando un poco con la historia de los elementos químicos, se puede decir que los principales que se descubrieron fueron los metales no figurados, los cuales son oro, cobre, hierro, plomo, estaño y mercurio, los cuales desempeñaron un importantísimo papel en el desarrollo de las civilizaciones. El azufre y el carbono también fueron ampliamente utilizados en aquellas épocas. Durante la Edad Media, debido principalmente al perfeccionamiento de las técnicas de los alquimistas, fueron descubiertos 5 elementos más, los cuales fueron fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y zinc. El descubrimiento de los bioelementos relacionados con el agua y el aire, el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno fue el acontecimiento más significativo en la química de la segunda mitad del siglo XVIII. La comprensión de la naturaleza de estos elementos contribuyó poderosísimamente al establecimiento de algunas de las nociones químicas modernas. Entre estos logros podemos citar el desarrollo de la teoría de la oxidación, aparición de la teoría atómica, aparición de la teoría de ácidos y bases, empleo de las escalas del hidrógeno y del oxígeno para la determinación de las masas atómicas relativas. A partir de la primera mitad del siglo XVIII, la química todavía tomaba más y más forma de una ciencia, como resultó del análisis químico de los objetivos naturales, principalmente minerales. El periodo que va desde 1735 a 1830 se descubrieron más de una treintena de elementos químicos. Los más conocidos son el cobalto, níquel, magnesio, bario, molibdeno, wolframio, estroncio, circonio, uranio, titanio, cromo, platino. También se vieron el flúor, cloro, yodo, bromo, cadmio, litio, silicio, aluminio. Los químicos de este siglo fueron capaces, utilizando la definición operativa del elemento, de seleccionar de la lista de sustancias puras que conocían un conjunto de sustancias
que podrían ser consideradas como elementos. El conjunto propuesto por el químico francés Lavoisier. Él mismo explicó el carácter provisional de su tabla cuando dijo: como hasta ahora no se han descubierto los medios para descomponerlos, actúan para nuestro efecto como sustancias simples y no podemos suponer que sean compuestos hasta que la experimentación y la observación lo hayan demostrado. En la época de Lavoisier no se había descubierto el modo de producir corriente eléctrica y por tanto no se pudo utilizar este como un método de análisis. En la primera década del siglo XIX se descubrieron algunos elementos, los cuales fueron sodio, potasio, magnesio y calcio, mediante el llamado método electrónico. Esto es mediante la aplicación de la corriente eléctrica a los compuestos fundidos. A mediados del siglo XIX se conocían ya acerca de 60 elementos. Los métodos químicos, analíticos y electrónicos no daban más de sí. El método de análisis espectral desarrollado por los químicos permitió iniciar una serie de nuevos descubrimientos, el cual fue cesio, rubidio, talio e indio. Aparte, requiere el descubrimiento de los elementos de las tierras raras, los cuales forman la quinta parte de todos los elementos que existen en la naturaleza y este descubrimiento duró 113 años, desde el 1794 hasta el 1907. Estos elementos presentan una semejanza química sorprendente, por eso se descubren todos juntos en los minerales y las minas, y la separación de distintos componentes resulta extraordinariamente difícil. Esta circunstancia explica la abundancia de descubrimientos falsos. Entre el 1878 y el 1910, solo el 10% de los anunciados resultó fidedigno. Entre los elementos de las tierras raras, los 9 elementos eran en realidad mezclas de los ya descubiertos. Entre los nombres de estos elementos se encuentran trabalenguas del terbio, herbio, iterbio e itrio, ya que estos 4 elementos se obtuvieron de minerales descompuestos, una pequeña localidad próxima al Estocolmo. Entre 1894 y 1900, gracias principalmente a los trabajadores físico-químicos Ramsay, se descubrieron los llamados gases nobles o inertes, los cuales fueron helio, neón, argón, zircón, xenón y radón. Otros elementos como el galio, escandio y germanio fueron descubiertos gracias a las predicciones del sistema periódico, clasificación realizada por los químicos Mendeleev a partir de la observación de algunas regularidades en propiedades de los elementos. En 1863, el químico inglés John Newland clasificó los elementos establecidos en varios grupos proponiendo la ley de octavas, conformados por elementos de masa atómica creciente, donde ciertas propiedades se repetían en cada 8 elementos. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó su primer tabla periódica de los elementos organizados en orden creciente de la masa atómica. Al mismo tiempo, Meyer, químico alemán, publicó su tabla propia periódica con los elementos ordenados de menor a mayor según su masa atómica. Mendeleev organizó su tabla en filas horizontales, dejando espacios vacíos donde debía incorporar algunos elementos que aún no se habían descubierto. En esta organización, Mendeleev visualizó un patrón aparente. Elementos con propiedades químicas similares aparecen en intervalos regulares o periódicos en las columnas verticales de la tabla. El respaldo a las predicciones de Mendeleev
se produce tras el descubrimiento del galio, escandio y germanio entre 1874 y 1885, localizándose en aquellos espacios vacíos, lo que le dio aún más valor y aceptación de su tabla periódica en la comunidad científica. En 1913, un químico inglés, Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear y el número atómico de los elementos, reagrupándolos en orden creciente del número atómico tal como los conocemos hoy. Actualmente, la tabla periódica cuenta con 118 elementos químicos, de los cuales 26 han sido obtenidos en el laboratorio. La tabla periódica y sus elementos. Los elementos están organizados en filas y columnas que muestran cierta periodicidad. Los elementos que pertenecen a una misma columna tienen propiedades similares en el principio. Toda la materia conocida del universo está compuesta por diversas combinaciones de los 118 elementos registrados en la tabla periódica. La organización de la tabla periódica. La tabla periódica actual está estructurada en 7 filas horizontales denominadas periodos y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Los elementos químicos están ordenados en orden creciente de sus números atómicos, es decir, el número atómico aumenta de izquierda a derecha en el periodo y de arriba hacia abajo en el grupo. Como decíamos, los elementos aparecen en filas con orden ascendente de su número atómico, es decir, el primer elemento de la tabla periódica, que en este caso es el hidrógeno, situado arriba a la izquierda, tiene número menor de protones que el último elemento de la tabla periódica, situado abajo a la derecha. A las filas de las tablas periódicas se les llama periodos. De esta forma, los elementos del mismo periodo tienen una masa creciente y el mismo número de capas de electrones. Estos elementos tienen patrones o tendencias similares en radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Un ejemplo son el hielo y el hidrógeno. Ambos pertenecen al primer periodo y tienen un solo órbita electrónico, pequeño, tamaño, etc. Los elementos que aparecen en una misma columna tienen la misma valencia química, es decir, el mismo número de electrones en su última capa. Las columnas de la tabla periódica se denominan grupos y elementos del mismo grupo tienen la misma valencia y propiedades químicas parecidas. Un ejemplo de esto aquí son el litio y el sodio. Ambos pertenecen al grupo número 1 de la primera columna y tienden a ceder un electrón con calidad. En cambio, el hielo y el neón pertenecen al grupo 18, es decir, a la última columna, y tienen su última capa de electrones llena, como una capa de valencia, por lo que no ganan o no ceden electrones con facilidad. Dentro de la tabla periódica también podemos encontrar diferentes ángulos, normalmente representados en diferentes colores. Estos vienen determinados por su secuencia a la que se llenan las capas u órbitas de electrones de los elementos. Las diferentes orbitales admiten diferentes números de electrones. El órbita admite 2 electrones y una vez se llenan los electrones, pasan a lo que es la siguiente etapa o a la siguiente capa, que puede ser otra órbita, un órbita S o un órbita P, que admite 6 electrones, etc. Así los electrones de los elementos químicos van llenando diferentes números de capas, S, P, D o F. Cada bloque se denomina según el órbita en el que se reside el último electrón. Las características de la tabla periódica. Las divisiones de los elementos en la tabla periódica
se dividen en lo que es metales alcalinos, metales alcalinos terreos, metales de transición, el grupo de boro, el grupo del carbono, el grupo del nitrógeno, calógenos, halógenos, gases nobles, lantánidos o tierras raras y lo que es el actinidos. Características de la tabla periódica. Aquí vamos a ver cómo van ordenadas. El orden de la tabla periódica se realiza mediante periodos. Estos periodos son las filas de la tabla periódica. Por ejemplo, en los grupos. Estos grupos se encuentran formados mediante lo que son los elementos que cuentan con similitud entre ellos. En lo que son los números, el número o el número atómico es el número añadido a cada elemento y van ordenados según el elemento de protones que vayan conteniendo por elementos. La masa de los elementos. Esta es la denominación establecida en lo que es la base o los protones y neutrones del núcleo de cada elemento. Por su color. Los colores son utilizados para separar los tipos de los elementos que existen, que son el amarillo, el naranja, el verde, el azul, el rojo, morado y lo que es el lila. Los electrones. Estos son el número o cantidades de electrones que contienen a nivel energético un átomo, el elemento. Los elementos de la tabla periódica serían los siguientes, que vamos a verlas en la última imagen. Estos de aquí serían los elementos de las tablas periódicas. Ahora bien, entre la tabla periódica encontramos lo que son los últimos elementos añadidos. Tras la incorporación del ibermonio, en 2016 se incorporaron 4 elementos nuevos a la tabla periódica, lo que es el nionio, el moscovio, el teneso y oganeso, cuyos números atómicos son respectivamente el 113, 115, 117 y 118. También encontramos lo que son los elementos metales. Uno de los grupos más importantes de la tabla periódica es de los elementos, es decir, aquellos situados en el centro y la parte izquierda de la tabla periódica. De manera más exacta, la conforman los elementos de los grupos 1 al 12, exceptuando el hidrógeno. Y algunos de los elementos de los grupos 13, 14, 15 y 16, todos ellos presentan lo que son partes de las siguientes propiedades físicas. Se mantienen en estado sólido a temperatura ambiente, con excepción del mercurio. Son opacos, son buenos conductores eléctricos y térmicos, tienen una estructura cristalina en estado sólido y adquiere lo que es un poco de brillo cuando se pulen. Entre estos también encontramos los elementos no metales. En general, los elementos no metales tienen una característica anatogónicas a los metales, es decir, son malos conductores del calor y la electricidad, comprenden una de las 3 categorías de elementos químicos si clasificamos los mismos en función de sus propiedades de enlace o ionización. Al tener una alta electronegatividad es más sencillo que ganen electrones a que lo pierdan. En la tabla periódica se encuentra en la zona superior derecha, salvo el hidrógeno, y son vitales para la vida, pues muchos de ellos se encuentran en todos los seres vivos, como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, en cantidades importantes, mientras que otros son esenciales, como es el flúor y el silicio. Ahora, los elementos halógenos. Los elementos halógenos son aquellos que ocupan el grupo número 17 de la tabla periódica. Únicamente son 6, pero son altamente reactivos por su conformación química. Sus átomos tienen 7 electrones. En el último nivel, lo que les hace tener una alta electronegatividad, la palabra halógenos proviene del griego als,
¿Qué significa sal y genes? ¿Qué significa? De modo que la traducción literal etimológica sería que origina sal. Este nombre se debe a que los halógenos tienen una alta capacidad de formar sales con el sodio, como por ejemplo el cloruro de sodio, que sería la sal común. Los gases nobles. Los gases nobles son aquellos que se encuentran en el extremo derecho de la tabla periódica, en el grupo BIIA. Se tratan de gases incolores, inodoros, insípidos, en condiciones normales y que además presentan una reactividad química muy baja debido a que su última capa de electrones está totalmente completa. Entonces, lo que podemos observar aquí es cómo está clasificada la tabla periódica, cuáles son sus elementos, cuáles son sus protones y cuáles son las filas que los rodean. Hablándoles un poco más sobre la tabla periódica, les podemos decir que el carbono es considerado el rey de la tabla periódica, debido a que es uno de los elementos de la tabla periódica más importantes para los seres vivos, ya que conforma la base de la vida tal y como la conocemos. Esto es posible porque el carbono es capaz de formar una enorme variedad de compuestos químicos estables, razón por la que muchos lo consideran el rey de los elementos químicos. La química del carbono. El motivo por el que este elemento es tan importante es debido a que le encontramos propiedades físicas y químicas del carbono. El carbono es un no metal con número atómico 6 que se sitúa en el segundo periodo y en el grupo 14 de la tabla periódica. La mayor peculiaridad del carbono es que se puede unir tanto a sí mismo como a muchos otros elementos químicos, de modo que llega a formar más de 10 millones de compuestos. De todos estos, los numerosos son los que más forman junto al hidrógeno. De hecho, las combinaciones no son tantas que incluso existe una rama de la química que estudia exclusivamente compuestos del carbono y del hidrógeno. Los tipos de carbono. Gracias a su versatilidad, los átomos de carbono se pueden unir entre ellos de formas distintas, dando lugar a lo que conocemos como alótropos de carbono. De este modo podemos encontrar en la naturaleza al carbono en formas muy diferentes entre sí. Estas van desde el diamante, una de las sustancias más duras que se conocen, hasta el grafito, una de las más blandas. Como podemos ver, estas son sustancias con propiedades físicas y químicas muy diferentes, a pesar de estar exclusivamente compuestas por el mismo elemento químico. Otras formas de carbono, menos conocidas pero igual muy importantes, son el fullereno y el novedoso grafeno. El fullereno es una molécula formada por más de 60 átomos de carbono que se disponen en forma esférica. Este fue descubierto en 1985 y sus aplicaciones en el campo de la electrónica y la nanotecnología son muy prometedoras. Por otro lado, en el 2004 se descubrió el grafeno, una molécula en la que los átomos de carbono se disponen de forma hexagonal en una sola capa. Así, se forma una molécula plana y finísima, con solo un átomo de grosor, pero extremadamente resistente. El grafeno tiene unas propiedades increíbles, por lo que con su descubrimiento se ha abierto un gran abanico de posibilidades en numerosos campos de aplicación. El uso de carbono. El carbono y la vida. Los usos del carbono son muy numerosos y muy variados. Para empezar,
Es el único elemento capaz de dotar a los seres vivos de los compuestos orgánicos que necesitamos para vivir. Por esta razón, todas las plantas y animales están formados por un compuesto del carbono. Gracias a su estructura molecular, el carbono tiene una gran capacidad para crear enlaces estables y se combinen con otros elementos esenciales para la vida, como el hidrógeno, el oxígeno y más. De este modo, el carbono forma el esqueleto de los compuestos tan importantes para la vida como los lípidos, las proteínas, los azúcares e incluso las largas y complejas cadenas de ADN que codifican en la información genética de todos los seres vivos. Por este motivo, los astrobiólogos creen que debe de existir vida en otro planeta. Esta es una forma de vida basada en el carbono, es decir, con este elemento como base de las moléculas que componen el organismo en cuestión, y es que sin el carbono el resto de los elementos no podrían unirse entre ellos para dar lugar a una complejidad de compuestos químicos que necesitamos los seres vivos. Los usos de los compuestos del carbono todavía son muy variados. El dióxido de carbono se utiliza en la producción de bebidas carbonatadas, o sea, con gas, pero también extintores y otras aplicaciones industriales. Los hidrocarburos constituyen una importante fuente de energía, no obstante sus aplicaciones van más allá de la obtención de combustible. Cabe recalcar también que dentro de la tabla periódica encontramos elementos primarios, los cuales son los que tienen mayor parte de la materia y que constituyen un 95% de la masa total. Estos son el carbono, como no lo había mencionado antes, que es muy importante, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. También tenemos bioelementos secundarios, que son el azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. Estos los encontramos formando parte de todos los seres vivos y en una porción de 4,5%. O bien, los elementos se pueden clasificar en primarios, secundarios y terciarios. Los primarios, como ya los mencioné, son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, todos presentes en sustancias de naturaleza orgánica. Ellos ocupan un 27% de abundancia en el organismo. Los secundarios, el azufre, fósforo, calcio, potasio y sodio, ellos ocupan un 2,6% de abundancia en el organismo. Y en el caso de los terciarios, encontramos el magnesio, hierro, cloro. A estos se les conoce como oligoelementos o micronutrientes o vestigiales, por encontrarse en cantidades mínimas dentro del organismo, debido a que ocupan casi un 0,3% con su relación al resto de los elementos en cuanto a su abundancia. Los oligoelementos son aquellos elementos químicos que se encuentran presentes en una forma residual. Son muy escasos o están en pequeñísimas cantidades. En los seres vivos se han aislado unos 60 oligoelementos, pero solamente 14 de ellos se pueden considerar comunes para casi todos ellos. Estos son el hierro, magnesio, cobre, zinc, flúor, yodo, silicio, vanadio, cromo, cobalto, selenio, molibdeno y estaño. Bueno, como bien hemos seguido hablando de la tabla periódica, es importante tener el conocimiento de cuáles son los elementos más tóxicos que pueda obtener la tabla periódica y en qué hace daño. Bueno, ¿cuáles son los elementos químicos tóxicos para el ser humano? Podemos considerar en esta categoría los siguientes elementos químicos como lo que es el arsénico, el cadmio, el cobalto, el cobre, el mercurio, el níquel, el plomo, el estaño y sin dejar al último al zinc. ¿Qué elementos de esta tabla periódica son mortales?
Los 10 elementos más peligrosos de la tabla periódica, tenemos lo que es el berilio, el flúor, el rubidio, el arsénico, el polonio, el mercurio, el radón y el uranio. Tenemos que tener muy consideradamente estos elementos y por qué es importante conocer un poco de cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es el elemento más tóxico de la tabla periódica? Aparte de todos los que les he mencionado, hay un elemento específicamente que tiene que ser el más tóxico para cualquier ser vivo. El cadmio es un elemento químico de número atómico 48, situado en el grupo 12 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es CD, es un metal pesado, blando, azulado, relativamente poco abundante. Es uno de los metales más tóxicos que puede obtener la tabla periódica. ¿Cuáles son los metales más tóxicos para el ser humano? ¿Se acuerdan que antes estuvimos conversando un poco de los no metales, de los metales? Bueno, el metal más tóxico para el ser humano es, bueno, aunque igual vamos a hablar un poquito de qué es el metal. Bueno, ¿qué es? Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que presentan una densidad alta. Son en general tóxicos para los seres humanos y entre los más susceptibles de presentarse en el agua. Destacamos que es el mercurio, el níquel, el plomo y el cromo. Ahora, ¿cuál es el químico más tóxico del mundo? Como primer lugar tenemos lo que es la toxina botulínica o lo que es el Botox o la toxina bolunítica. Es una proteína producida por una bacteria llamada Clostridium. Esta bacteria produce la toxina botulínica, que es una neurotoxina, lo que significa que la toxina inhiere el control neural en el cuerpo. ¿Cuál es el metal menos agresivo? Tenemos aquí al titanio, que es un metal libre de tóxicos en lo que sería la cocina. Recordemos que estos elementos los utilizamos para cualquier cosa de nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el químico más peligroso? Que era lo que estábamos conversando. La toxina bolutínica, que fue la que anteriormente les mencioné, que era el químico más tóxico de lo que es el mundo. Bueno, esta sustancia es una sustancia, como les dije anteriormente, la más tóxica del mundo y debe quedar claro que, sin embargo, que la toxina bolutínica, ante todo, es sumamente letal. En investigaciones con animales han bastado unos billoniscas o unos gramos de toxinas por kilogramos de peso corporal para que en ciertas circunstancias muera el animal. ¿Qué veneno es más mortal? La sustancia más letal conocida es la toxina producida por el Botox, que es 100.000 veces más tóxica que el cianuro. Pero también hay venenos que se usan para fines beneficios, como lo que es el veneno que genera el cornezuelo del centeno. ¿Cuáles son las reacciones químicas más peligrosas? Las reacciones químicas más peligrosas son compuestos que reaccionan de manera violenta con el aire o con el oxígeno. Entre ellos tenemos el aquilmetales y metaloides, o lo que sería metales carbonilados, el fósforo blando. ¿Cuál es la toxina más potente del mundo? El botulino es el veneno biológico más potente del mundo y se asegura su presencia predilecta en los arsenales de la guerra bacteriológica. Solamente 2 gramos de sustancias conviene
un tremendo disueltos en lo que es el agua. Pueden ocasionar la muerte a una población doblemente numerosa de la que es el país. ¿Cuál es el veneno más potente del mundo en el animal? Según el libro Guinness de los récords, sin embargo, es la araña bananera. Es la araña bananera de Brasil, Venezuela, Perú y Costa Rica. El arácnido más venenoso del mundo, una gota de su veneno es suficiente como para matar a una persona. Ahora, ¿qué pesa más? ¿El oro o el platino? El platino también es más pesado que el oro y como el precio de un metal precioso está determinado por su peso, no es sorprendentemente que el platino sea más caro. ¿Cuáles son los elementos tóxicos de la tabla periódica? Como se los mencioné anteriormente. Los metales pesados tóxicos más conocidos son el mercurio, el plomo, el cadmio y el arsénico. Y en raras ocasiones algún no metal como lo que es el selenio. A veces también se habla de contaminación por metales pesados, incluyendo otros elementos tóxicos más ligeros, como es el berilio o el aluminio. ¿Cuál es el elemento más tóxico de la tabla periódica? El arsénico, tenemos que tener en cuenta que el arsénico es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es AS y el número atómico 33. Raramente se presenta de forma sólida, aunque pertenece al grupo de decimetales, ya que muestra propiedades metálicas y no metales. Presenta eh, tres estados en los que podemos encontrar el alotrópicos, gris metálico, amarillo y negro. ¿Qué son las sustancias químicas tóxicas? Una sustancia tóxica es toda sustancia química que puede lesionar o matar a una persona, un animal o una planta. Es un veneno. Se utiliza el término tóxico toda vez que se hace referencia a sustancias tóxicas que son producidas por las actividades humanas o son derivadas de estas. ¿Qué metal tóxico existe? Entre los elementos metálicos intrínsecamente más tóxicos se encuentran los metales pesados como el Pb y el Hg y el semimetal, el As. Otro factor que influye en la toxicidad de los compuestos metálicos es el estado de valencia en el que el elemento metálico se encuentra. ¿Cuál es el elemento más tóxico para el ser humano? Como anteriormente mencionamos, el arsénico es el metal más tóxico de la tabla periódica, también es el elemento más tóxico para el ser humano. El arsénico en el agua, el arsénico se presenta como As3+, o conocido muchas veces como arsenito. Y también se conoce como As5+, comúnmente derivado a un arseniato abundante, de las cuales el arsenito es el más tóxico para el humano y el más difícil de remover de los cuerpos del agua. ¿Cuáles son los 5 elementos químicos más peligrosos? El top 5 de los químicos más peligrosos. El arsénico, en su forma inorgánica, es una sustancia altamente tóxica y la principal vía para ingerirlo es a través del agua contaminada. Un grave inconveniente que afecta principalmente a los países en vías de desarrollo. El benceno, el cadmio y el exceso del flúor. ¿Cuál es la sustancia más tóxica producida por el ser humano? Como mencionábamos también anteriormente, la toxina botulínica, que es la sustancia más tóxica del mundo. Las toxinas de botulínica son venenosos, nerviosos que bloquean las conducciones de las excitaciones de las neuronas, con lo que los músculos se paralizan.
¿Cómo se puede eliminar el mercurio del cuerpo humano? El cilantro ayuda a eliminar el mercurio y el plomo del organismo. El brócoli depura el organismo y elimina todo tipo de toxinas. El apio dilata los vasos renales y ayuda a expulsar tóxicos. Las algas tienen un elevado efecto desintoxicante de los metales pesados y otras sustancias dañinas. ¿Cuáles son los químicos más tóxicos? Para entrar en detalle, a continuación les voy a mencionar las sustancias más peligrosas para el consumo. El mercurio, el arsénico, hormonas, dioxinas, pesticidas, bifenol, el plomo. Todas estas que les acabo de mencionar son considerados químicos o elementos químicos tóxicos para el consumo del ser humano. Ahora tenemos cuáles son los elementos tóxicos y peligrosos para la vida. Es bueno que conozcamos y sepamos que implica tener cuidado en el lugar o implica ver lo que estamos llevando a nuestros hogares. Bueno, tenemos lo que es el asbesto, el bisfenol, el disruptores, el plomo, el éteres de difileno y el parabenos. Tenemos que considerar que cada vez que vayamos a comprar un producto tenemos que leer sus detalles porque muchas veces tienen estos elementos tóxicos y no nos fijamos en las etiquetas. Como podemos ver, la tabla periódica es muy extensa. Hay un sinnúmero de información en ella. Asimismo, como cada información, cada elemento tiene su definición, sus consecuencias, sus causas, sus ventajas, desventajas, que si nos ponemos a conversar no terminamos nunca. De antemano, muchas gracias y espero que este haya sido un tema interesante.